Hola a todos, una vez más Raúl Cora Cruz Medina con todos ustedes aquí en YouTube. Hoy con el capítulo número 34. Cuando yo digo capítulo número 34, no me refiero a los capítulos del libro, sino al número de vídeos que yo he hecho sobre ese fascinante libro que se llama Memoria de un cortesano de la era de Trujillo, del doctor Joaquín Balaguer, que yo estoy dando a conocer para que las generaciones de hoy en día que no estuvieron activas en los tiempos en que el doctor Balaguer fue presidente y mucho menos conocen la longevidad política de Balaguer y mucho más lo que él vivió en el régimen de Trujillo, tengan acceso a una información que él publicó en un libro en 1987 que es hoy en día muy caro y muy difícil de conseguir. Eso es lo que yo anhelo con esta lectura que yo le hago a este libro, que ustedes tengan esa información y que vean el punto de vista del doctor Joaquín Balaguer sobre el tiempo que él vivió en la dictadura de Trujillo, ya que el doctor Balaguer fue el segundo hombre que más influencia tuvo en la política dominicana en el siglo XX, y el primer hombre que más influencia tuvo en la política dominicana en el siglo XX fue Trujillo. Cada tema que se habla de Trujillo llama la atención en nuestro país. Se hacen muchos vídeos con tonterías y con muchas animaciones, con informaciones muchas veces falsas, pero yo le leo a ustedes directamente desde el libro de Balaguer para que ustedes tengan la información. Les recomiendo, si desean y quieren, que encuentren el libro en Amazon. Alguien me dijo que lo había comprado en Amazon. Yo este libro lo tengo, creo que del año 1992. ¿Eh? Así es que hoy le leo un capítulo que se llama, ¿cómo se llama la parte? No es un capítulo, es un subtítulo de un capítulo. Eh, este subtítulo se llama Servidores de confianza de Trujillo. Se lo voy a leer. Si les gusta, suscríbanse al canal, denle like, comenten. Si ustedes conocieron personas de la época, he visto con alegría que hasta familiares de personas que se mencionan en el libro han comentado parte de los vídeos. Eso me gusta mucho. Eh, Dice aquí, servidores de confianza de Trujillo. Dice, Trujillo tuvo también colaboradores humildes que le sirvieron con lealtad y a quienes jamás retiró su confianza. Dice Balaguer sobre Trujillo. Uno de ellos fue Juan Soriano, oscuro hombre de trabajo, a quien utilizó en menesteres relacionados con empresas agrícolas. Bueno, este Juan Soriano parece que era un colaborador de Trujillo que tenía que ver con sus cosas privadas, con las fincas y empresas agrícolas de Trujillo. Dice Balaguer, otra de las personas humildes a quien distinguió con su confianza fue a Benita Sepúlveda, alias, alias Niña, quien fungía como ama de llaves del dictador. Ella tuvo acceso a toda su vida íntima y manejó como tal desde su comida hasta hasta su lujoso vestuario, compuesto de centenares de trajes y de otra prenda de vestir. En los numerosos closets de la caoba, la mansión construida con madera
de ese nombre en su hacienda denominada Fundación, se amontonaban por docenas los trajes de civil, los uniformes y la ropa de etiqueta. Él dice, esta era la ama de llave de Trujillo, que dice Balaguer que ella tenía acceso a la vida privada, íntima de Trujillo. Dice, la mesa del dictador fue siempre la de un hombre esencialmente frugal. Sus platos preferidos fueron siempre los criollos, y entre sus bebidas figuró, como la de uso casi a diario, el brandy Carlos I, preparado especialmente para él por la firma española Pedro Domecq de Jerez de la Frontera. Y la encargada de todo eso, de administrar toda esa vida íntima, familiar, de la comida, de lavarle la ropa, de servirle de ama de casa, fue esa señora. Dice Balaguer que a ella, al igual que al señor que mencionamos anteriormente, que se encargaba de las cosas agrícolas de Trujillo, Trujillo nunca le retiró su amistad. Menciona Balaguer ahora otros dos colaboradores cercanos de Trujillo. Dice Tirso Rivera y Luis Rodríguez Vergés. Otros servidores de mayor rango, como Tirso Rivera y Luis Rodríguez Vergés, tuvieron pleno acceso a sus asuntos privados y manejaban a su entera satisfacción sus negocios particulares. La honradez de Tirso Rivera llegó hasta el extremo de que después de la muerte de Trujillo hizo entrega a su hijo Ramfi la suma de $10 millones depositados a su nombre en bancos extranjeros. Nadie, excepto el propio Rivera, tenía conocimiento de esas operaciones bancarias. Ramfi, antes de abandonar el país en noviembre de 1961, recibió con asombro esa rendición de cuentas y obsequió conmovido al alto servidor de su padre la suma de $200,000. Es decir, Trujillo había depositado a nombre de Ramfi en bancos extranjeros la suma de $10 millones, suponiendo yo que para el caso de que si a Trujillo le pasaba algo, Ramfi tuviese ese dinero. Pero Ramfi no tenía conocimiento de que ese dinero estaba a su nombre, y este colaborador de Trujillo, ya muerto Trujillo, le hizo entrega de ese dinero. Aunque él, siendo un colaborador de Trujillo, cualquiera de nosotros pudiese pensar que es una persona que apoyó una dictadura brutal, pero ese acto de entregarle a Ramfi ese dinero del cual Ramfi no tenía conocimiento, demostró que él era un hombre, dentro de lo que cabe, honesto. Y que por eso Ramfi le regaló $200,000. Bueno, y ahora vamos a hablar de un personaje sumamente interesante, que es Johnny Aves García, quien fue jefe del Servicio de Inteligencia Militar durante el gobierno de Trujillo, y que de él se han escrito muchas teorías. Hoy vamos a leer lo que dice Balaguer en su libro. Dice: el último de esos colaboradores fue Johnny Aves García, hombre joven e inquieto, cuya figura se proyecta en la hora crepuscular de Trujillo como la de una oveja negra. Los servicios de seguridad del régimen, en la época más turbulenta de sus 30 años de duración, fueron colocados casi discrecionalmente en sus manos. Johnny Aves manejó esos servicios, no obstante la enorme gravedad de lo mismo, con un espíritu casi deportivo.
Su dominio sobre el aparato represivo del régimen llegó a ser tan absoluto que la vida de la mayoría de los dominicanos, muchos de ellos jóvenes pertenecientes a familias ligadas al dictador, dependía del humor con que ese pequeño Fouché se levantara cada día y de sus querencias o malquerencias personales. Bueno, de este relato podemos sacar, o de esta primera parte del relato, de que aún personas ligadas a Trujillo no se levantaban con la confianza de sobrevivir ese día, sino que si Johnny Aves se levantaba de mal ánimo, es posible que tomara consecuencias contra cualquiera de las familias cercanas a Trujillo, lo cual era el método que utilizaba Trujillo para mantener a través del terror a todo el mundo dominado, porque decía Maquiavelo en su libro El Príncipe que al príncipe le conviene más ser temido que ser amado, porque si es amado dependerá de la gratitud de la persona que lo ama el continuar a su lado, pero si es temido, la persona lo seguirá por temor a las consecuencias que pueden esa persona sufrir por las represalias de quien ejerce el poder. Y como los seres humanos en su gran mayoría son cobardes, es mejor que la gente te tema a que la gente te ame. Y yo puedo decir que en mi vida personal, esa experiencia, yo la puedo decir que es totalmente así como lo dijo Maquiavelo. Es mejor que la gente te tenga miedo a que tú le puedas arrancar la cabeza y que a que tú esperes que te sean agradecidos por haberle hecho un favor. Eso es siempre mejor. Dice Balaguer, Balaguer mencionó a Fouché. Fouché sabemos que es un personaje de la política francesa, quien es considerado el cerebro de los servicios internos del gobierno de Francia del siglo XIX, es represivo, el inventor en Francia de la vigilancia del Estado sobre la población con métodos represivos. Dice, de tal manera se encariñó con su oficio de verdugo, está hablando todavía de Johnny Aves García, que se le veía recorrer el Palacio Nacional, con un libro en que se narraban las torturas inventadas desde los tiempos de los mandarines chinos hasta la de los campos de concentración de la Alemania hitleriana. Muchas veces le oí, dice Balaguer, que él mismo lo escuchó, dice Balaguer, muchas veces le oí leer esas páginas y acompañar la lectura con un comentario mordaz o con una sonrisa entre sardónica y jovial. En este caso, Balaguer, más adelante en el libro, explica que él nunca se sentó a la mesa cuando Trujillo invitaba a comer, si estaba sentado ahí Johnny Aves. Ahí se inventaron un vídeo de que Johnny Aves tiró, de que Trujillo tiró una vez a Balaguer por la escalera, de que porque se rehusó a comer cuando Johnny Aves estaba allá. Eso nunca sucedió, señores. Nunca le hagan caso a los vídeos que se hacen buscando clics. Yo estoy aquí leyendo el libro, véanlo aquí, Memoria de un cortesano de la guerra de Trujillo, y buscando información sobre ese vídeo que salió de que Trujillo tiró a Balaguer por la escalera, nunca lo he encontrado. Inclusive, Balaguer en este mismo libro explica que él nunca sufrió una vejación de parte de Trujillo, cosa por la cual él estaba agradecido, porque Balaguer le sirvió a Trujillo durante 31 años y nunca sufrió una vejación de parte de Trujillo. Y eso desmiente a ese vídeo que se hizo hace poco diciendo de que Balaguer, diga que Trujillo tiró a Balaguer por la escalera del palacio porque no quiso comer cuando Johnny Aves estaba ahí. Dice aquí,
Desgraciadamente para la salud del régimen, la hegemonía de Johnny Aves García coincidió con el desequilibrio psíquico que produjeron en Trujillo las invasiones de Constanza, Maimón y Estero Hondo, hechos en que participaron muchos hijos de familias que habían contribuido a formar su era y que colaboraron estrechamente con el dictador en los días en que el país gozó con mayor amplitud de esa larga paz octaviana. Bueno, Balaguer dice, y es interesante tomar en cuenta de que los intentos que se hicieron a finales de la era de Trujillo, de distintas invasiones que Trujillo logró evitar, crearon en Trujillo un desequilibrio mental, porque Trujillo al final de su vida estaba medio loco. Eh, Nos acordamos que él hasta llegó a publicar anuncios diciéndole a la gente que tenían enfermedades, de eso habla Balaguer más tarde también aquí en el libro, eh, que no fueran al médico, sino que le explicaran a él qué enfermedades ellos tenían para él entonces recomendarle qué ellos tenían que hacer para sanarse. Es decir, Trujillo ya cuando estaba al final de su régimen, acuérdense que Trujillo estaba sufriendo de un cáncer de próstata, que eso era lo que le provocaba herniarse en los pantalones. Eh, y aparte de eso, ya él estaba en una situación mental no buena. Y Balaguer menciona aquí la amplitud de la paz octaviana, Octavián, él hace referencia a Octavián, quien fue uno de los emperadores romanos, eh, que en su forma de gobierno, claro, a una manera mayor que la de Trujillo, aplicaba un régimen opresivo en Roma. Johnny Aves era un espíritu inteligente y perspicaz. Es posible que la responsabilidad que se puso sobre sus hombros le haya desquiciado. Yo no creo que le haya desquiciado la responsabilidad que se puso sobre los hombros de Johnny Aves. Yo creo que Johnny Aves era un sádico que venía así ya de fábrica. Dice Balaguer, era el más joven de los hombres que habían dirigido hasta entonces los servicios de inteligencia de Trujillo y careció de la experiencia necesaria para manejar con cierta moderación los hilos infernales de esa maquinaria represiva. Sus antecesores en ese cargo, entre ellos general Federico Fiallo y general Fausto Camaño. Ese general Fausto Camaño era el papá de Camaño, el de la Revolución de Abril. Dice el general Fausto Camaño, las dos personalidades que durante un periodo más largo asumieron esas funciones fueron personas maduras que rara vez se cedieron en ejercicio de la odiosa misión de defender al régimen de las conspiraciones y acechanzas de sus adversarios, cada vez más numerosos. Desfavorecía además a Johnny Aves la circunstancia de haber sido llamado a la jefatura del Servicio de Inteligencia Militar en el peor momento de la era de Trujillo, tanto en el interior del país como allende las fronteras, principalmente en Cuba y Venezuela. La oposición a la dictadura se había recrudecido con violencia inusitada. El atentado contra Rómulo Betancourt, preparado minuciosamente por Johnny Aves con la asesoría de figuras diabólicas del ámbito internacional, hizo pensar a muchos que Trujillo había perdido el juicio y que sus días se hallaban ya contados. Como así fue. Johnny Aves, sin embargo, conservó el favor de Trujillo y sobrevivió al fracaso de aquella aventura criminal que tanto daño hizo al dictador y a su régimen. Acuérdense que el intento fallido de Trujillo de matar a Rómulo Betancourt en Venezuela llevó a que la OEA expulsara de ese sistema a República Dominicana y a que a República Dominicana se le impusieran sanciones, y aparte de eso llevó ya a la determinación de los Estados Unidos a querer sacar a Trujillo del poder. Dice aquí, pero su propia inmadurez, la de Johnny Aves, no permitió al joven jefe del Servicio de Seguridad medir la delicadeza de la situación nacional en aquellos días,
ni percibir que el aire se hallaba en toda la nación cubierto de puñales y que era por tanto necesario multiplicar la vigilancia en torno a los pasos de Trujillo. La conspiración se olía en todas partes y solo para los servicios de seguridad permanecía prácticamente ignorada. Interesante esto que dice Balaguer, ya que hay constancia más o menos creíble de que Balaguer tenía conocimiento directo de el atentado que se iba a hacer contra Trujillo. Lo que pasa es que él nunca participó del mismo. Pero él sabía que iba a participar y nunca le informó a Trujillo de las personas que le preguntaron a Balaguer si él quería participar de la conspiración. Él nunca los delató. Dice aquí, la noche del atentado contra Trujillo, Johnny Aves llegó al Palacio Nacional desorientado. Fue inclusive incapaz de participar en la búsqueda de los presuntos culpables del magnicidio. Y eso que Johnny Aves era jefe del Servicio de Inteligencia Militar, que tenía que haber llevado la delantera en esa búsqueda. Pero él llegó desorientado. Dice, la única recomendación que logró salir de sus labios en aquellos momentos dramáticos fue la de que el general Héctor Bienvenido Trujillo Molina debía reasumir esa misma noche la presidencia de la República. Esperemos, dice Balaguer, me limité a sugerir, la llegada del hijo mayor de Trujillo, entonces decidiremos. Es decir, Balaguer, cuando Johnny Aves dijo, pongan aquí a Negro Trujillo de presidente, el hermano de Trujillo, eh, Balaguer dijo, vamos a esperar que llegue Ramfi. Pero eso era para evitar que la dictadura se cimentara muy temprano después de la muerte de Trujillo, porque Balaguer a su manera trabajó por la libertad del país. Por eso luego, a pedido de Peña Gómez, en los años 90, a Balaguer se le declaró padre de la democracia dominicana. El arribo de Ramfis, investido desde hacía algún tiempo por su padre con la categoría de jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, dio lugar a que los servicios de inteligencia se concentraran en la base aérea de San Isidro, convertido con razón o sin ella en chivo expiatorio. Johnny Aves García cargó con todas las culpas del régimen en su época final, que fue al propio tiempo la más sangrienta y la más despiadada. Obligado a exiliarse, fijó su residencia en Haití y allí halló poco después la muerte, víctima de la diabólica vocación de investigador que se desarrolló en él desde que el destino puso en sus manos la mayor maquinaria represiva de que el gobierno alguno haya dispuesto en la historia dominicana. Dice Balaguer aquí que Johnny Aves murió en Haití y Balaguer debe de saberlo, mejor que nadie. Entonces, esos libros que se han hecho para ganar dinero, de que Johnny Aves todavía está vivo y todo eso, esas son fantasías. Bueno, lo dejo aquí por hoy y ya continuaremos entonces en la próxima lectura de este fascinante libro, Memoria de un cortesano de la guerra de Trujillo, cuando le siga leyendo sobre las personas ligadas a Trujillo, cercanas, y la opinión de Balaguer y el punto de vista de Balaguer sobre lo que aconteció en ese tiempo con esas personas y cómo él veía todo. Este es el vídeo número 34 que yo hago. Si te gustó, dale like, coméntalo, opina, hazte suscriptor del canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.